Génesis capítulo 46. Vimos ya cómo es que el Señor permite que José sea vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas que iban rumbo a Egipto. En realidad ellos lo querían matar. Su padre lo había enviado para que viera cómo estaban sus hermanos, porque los había enviado a Siquem, a una propiedad que estaba como unos 80 kilómetros hacia el norte de Hebrón, en donde estaban viviendo. Y como se habían tardado sus hermanos, manda a José. Y cuando ven a José, José había tenido unos sueños que a sus hermanos no les caían muy bien, porque eran unos sueños en donde José decía: yo veía mis manojos de cosecha, el mío estaba erguido en medio y los de ustedes estaban inclinándose al mío, ¿verdad? ¿Y qué querrá decir esto? Entonces los hermanos de José estaban completamente airados al grado de que lo querían matar. Y cuando lo ven venir, esto es importante, les dicen: vamos a matarlo a ver qué pasa de sus sueños. Bueno, ellos no tenían la menor idea de que al venderlo, porque eso fue lo que hicieron, Judá, no sabemos si es porque le quiso salvar la vida. Algunos piensan que sí, que tal vez le quiso salvar la vida porque los demás hermanos lo querían literalmente matar. Rubén lo quería regresar a su padre. El caso es que Judá lo vende, no sabemos si por compasión o por querer tener un poco de dinero, no sabemos qué sucede ahí. Pero lo venden tratando de hacerle un mal, pensando a ver qué va a pasar de sus sueños. Pocos sabían ellos que al llegar José a Egipto, el Señor iba a empezar a tratar con José de una forma especial. José guardando su dignidad, guardando su integridad delante de Dios. En la casa de Potifar, la esposa de Potifar pone los ojos en él y quiere seducirlo, y José, para guardar su integridad, le dice que no, y por decirle que no, lo meten a la cárcel. El amor que ella tenía hacia él, más bien la lujuria, se convierte en odio y lo envían a la cárcel porque ella dice: este tipo me quiso violar, mintiendo. Cuando está José en la cárcel, sigue sirviendo a Dios y Dios lo sigue prosperando como lo había prosperado en la casa de Potifar. Y en la cárcel entran dos presos de parte de Faraón, el copero y el panadero, el jefe de los coperos y de los panaderos. Y no sabemos por qué motivo, tal vez un intento de asesinato. Tienen cada uno de ellos un sueño y están atribulados, y José les dice: bueno, cuéntenme su sueño, tal vez yo les puedo ayudar, y les interpreta el sueño que ellos tienen, que sí necesitaban interpretación, no era tan sencillo como el sueño que había tenido José. Pero le dice al copero: mira, tu sueño significa que en 3 días, que es el cumpleaños de Faraón, vas a ser restaurado a tu puesto. Te pido que por favor cuando vayas allá le digas a Faraón que yo he sido robado de mi pueblo y que estoy aquí injustamente. No, la acusación que me han hecho, por lo cual estoy en la cárcel, es mentira. Se le olvida eso al copero. Bueno, al panadero le dice: no, pues tus sueños quiere decir que en 3 días Faraón te va a quitar la cabeza, ¿verdad? Te va a colgar más bien, y vas a morir. Entonces se le olvida esto al copero, pero después Faraón tiene 2 sueños, está muy atribulado. Y al contarle a su gente que necesitaba saber la interpretación de estos sueños, se acuerda el copero de José, traen a José, José le interpreta el sueño a Faraón y le dice que su sueño significa que hay 7 años de abundancia que van a venir, seguidos de 7 años de hambre, y el hambre va a ser tan fuerte que los años de abundancia no se van a recordar. Y le da las instrucciones de lo que debe hacer. Dice: Dios te está diciendo qué es lo que va a suceder, y mi consejo es que durante esos 7 años de abundancia subas el impuesto del 10% que era antes al 20%, y que se tome todo ese impuesto en alimento no perecible y se guarde para los días de necesidad y de hambre, y así no muera la tierra de Egipto. Y que pongas a una persona, un administrador que administre todo esto. Y Faraón dice: qué persona más inteligente que tú, que no solamente me has interpretado los sueños, sino me estás dando la solución al problema. Y lo pone como jefe de todo este asunto. Vienen los 7 años de abundancia y todo el mundo feliz. Pero cuando empiezan los años de necesidad, de hambre, Jacob le dice a sus hijos: vayan a Egipto a comprar alimento. Y ellos están así como viéndose el uno al otro: ¿y qué tal si nos encontramos con José? No sabemos qué estaban pensando. Y se encuentran con José, pero no se dan cuenta que es José. Y se inclinan a él. Y dice la palabra de Dios que ahí se acuerda José de sus sueños. Ellos cuando lo vendieron dijeron: a ver qué pasa de sus sueños. Pues ¿qué es lo que pasa de sus sueños? Que se están cumpliendo ahora. Ellos lo querían vender, querían incluso matarlo para que sus sueños no se cumplieran, pero Dios lleva a cabo todas las cosas. Es increíble cómo el Señor, ¿verdad?, le voltea las mesas al diablo todo el tiempo. Satanás quiere hacer una treta, quiere hacer una trampa para atacar la obra de Dios, y de repente se da cuenta con que la trampa fue
Él mismo cae en la trampa que ha puesto. Cuando crucificó al Señor, entró en el corazón de Judas, y sí, para que lo entreguen y lo maten. No sabía que esa cruz iba a matar al diablo mismo. Porque el Señor dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Pero ahí fue destruido el diablo. Y aquí se están cumpliendo los propósitos de Dios, que es preservar la vida a la nación de Israel. Entonces, cuando llegan los hermanos ahí, José empieza a hacer un juego con ellos, ¿verdad? No, ellos no lo reconocen porque está totalmente cambiado y vestido como un egipcio. Empieza a hacer un juego con ellos en donde al fin ellos están muy nerviosos y creen que José se va a vengar de ellos. Y José les dice, estén tranquilos, no hay nada. Díganle a mi padre que venga para acá porque todavía vienen muchos más años de necesidad y van a venir muchos más años de hambre. Entonces le llevan la noticia por fin ya a Jacob. Y Jacob dice, bueno, iré y veré a mi hijo antes que muera. Si José está vivo, que bueno, lo voy a volver a ver. Entonces ya habían enviado carros para que se fueran todos. Y nos dice el primer versículo del capítulo 6 que salió Israel con todo lo que tenía. Israel es Jacob. Y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. El Señor se le aparece aquí a Jacob, porque Jacob está nervioso. O sea, está bien, estamos muriéndonos de hambre y me están invitando a que vaya a Egipto, pero el Señor nos prometió esta tierra aquí a mi descendencia. Obviamente me imagino yo que Jacob, ya su padre, le ha de haber dicho que el Señor le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años en esclavitud el pueblo de Dios antes de tomar en posesión la tierra prometida. Pero él necesita dirección. Entonces está ya al límite de lo que es la tierra de Canaán y dice, ¿qué hago aquí? Ofrece sacrificios a Dios. Dios se le aparece y le dice, Jacob, no temas en ir a Egipto, porque yo estoy contigo. Es parte del plan. Yo descenderé contigo, dice el versículo 4, a Egipto, y yo también te haré volver. Ahí está la promesa. Y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Qué quiere decir? Tú vas a morir en paz delante de la presencia de tu hijo José. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos, los hijos de sus hijos, consigo sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y luego vienen todos los nombres de la gente que estaba ahí, que no tiene caso leerlos. Vamos directamente al versículo 26, en donde dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, y todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas en la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Imagínense ustedes, el Señor lo que va a hacer con José. Lo utilizó a este jovencito que no tenía futuro, que lo habían vendido como esclavo, por su integridad. Lo utilizó como el líder que preparó el vientre materno para dar nacimiento a la nación de Israel. Entraron 70 personas, 400 años más tarde van a salir cerca de 2 a 3 millones de personas rumbo a la tierra prometida. Y el Señor lo va a hacer de una forma impresionante. Vean ustedes, es realmente fascinante como lo dice aquí. Y envió Jacob, dice el versículo 28, a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Esto de que unció su carro y se preparó era una gran caravana, porque José era el segundo en el reino de Egipto. Entonces, cuando viene delante de su padre me imagino que quedó impresionado de toda la pompa que venía detrás de José, ¿verdad? Y se manifiesta él y lloran, no hay palabras aquí, lloran largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Esto no quiere decir que estaba diciendo Jacob, ya, me voy, mátenme, ¿verdad? Saquen una espada y mátenme. Sino simplemente está diciendo, puedo morir en paz, puedo morir feliz, porque ahora he visto tu rostro una vez más. ¿Verdad? Y yo pensaba que estabas muerto, pero sé que vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré
y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas. Este es el plan muy sabio que tiene aquí José, para que los egipcios dejen en paz a su familia. Dice: les voy a decir que son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y os dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, y nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Habíamos leído anteriormente que también para los egipcios eran abominación todos los hebreos. Por eso cuando se sentaron a comer con José los hermanos, antes de que supieran que era José, se sentó José aparte. Los egipcios ni siquiera se sentaban con José, aunque era el segundo en el reino, era hebreo todavía. Era abominación sentarse con un hebreo. Entonces se sienta José a comer aparte, los egipcios aparte y los hermanos de José aparte. Entonces, si le dicen a Faraón: nosotros somos pastores de ovejas, pues no queremos que se junten con nosotros, porque es abominación ese oficio aquí, por lo menos en esa época. Y como son hebreos, tampoco queremos estar cerca de ustedes, y los van a dejar solos, porque si se quedan en la tierra de Canaán, ya se estaban corrompiendo en la tierra de Canaán. Ya Judá se había corrompido un poco cuando se casó y tuvo 2 hijos que eran malvados, y el Señor los tuvo que matar por su maldad. Las mujeres que tomó Esaú también lo corrompieron a él. Entonces, lo que el Señor está haciendo es llevándoselos a Egipto y dejándolos solitos para que se multipliquen, y nadie más se va a meter con ellos porque los ven como abominables. Es un buen plan que el Señor tiene aquí. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Bueno, además la tierra de Gosén, junto al río Nilo, era la mejor parte de Egipto, pero necesitaban estar ahí porque tenían las ovejas y tenían los animales, entonces los dejan allí. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Esta pregunta ya sabía José que la iban a hacer, porque era un parte del protocolo. ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido. No están diciendo: hemos venido para quedarnos a vivir aquí. Hemos venido a quedarnos un tiempo nada más, a morar por un tiempo, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten pues en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. O sea, le entregan también el ganado de Faraón, como un trabajo extra para los hermanos de José. En realidad es un privilegio para ellos esto. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Qué tremendo, ¿no? La Biblia dice que siempre el mayor, el que es más grande, bendice al que es menor o al que es inferior. Y en este caso, ve Jacob a Faraón y bendice a Faraón. Me imagino que también en un señal de gratitud de haber preservado la vida de su hijo José, de haberle dado esa posición de ser el segundo en Egipto, y pues también de recibirlos con tanta benevolencia en la tierra de Gosén. Versículo 8 dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación. Qué especial, ¿no? De mi peregrinación. Estoy yo de aquí de paso nada más. Son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Pues ciertamente su padre murió a los 180 años y Abraham a los 175 años. Vivieron bastante, ¿verdad? Él va a vivir 147 años, como nos va a decir en un rato más. Y así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grande, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán.
Va a suceder aquí alguna cosa importante. Faraón en esta época no tenía el poder que va a tener el faraón, por ejemplo, en la época de cuando ya está saliendo el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Aquí Faraón no es totalmente absoluto. Todavía hay gente que tiene grandes posesiones. Hay gente que son muy ricos en Egipto y Faraón tiene que pedir permiso para muchas de esas cosas. Por ejemplo, cuando José es puesto como jefe para administrar todas las cosas, Faraón dice, ¿en dónde vamos a encontrar a otra persona más capaz que él? O sea, como que les está como pidiendo un poco de permiso, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí cómo José, en la forma en que administra los bienes de Faraón, lo va a hacer millonario, lo va a hacer impresionantemente poderoso y prácticamente se va a quedar casi con toda la tierra de Egipto como posesión de Faraón. Entonces dice que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grande. Y dice, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Todo ese dinero para Faraón, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y dijeron, y ahora, dice, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Lo que estos hombres están diciendo es, ya no tenemos nada, lo único que nos queda es nuestra tierra y nuestros cuerpos. Dice, se nos ha acabado todo lo demás. Cómpranos como siervos y toma nuestra tierra, pero danos semilla para sembrar la tierra, porque si no la tierra va a quedar desolada. Necesitamos grano para comer y grano para sembrar. Y nosotros vamos a ser siervos de ellos. Ahí es donde Faraón se va a quedar con casi toda la tierra, no completamente con toda la tierra de Egipto, pero casi con toda la tierra de Egipto. Entonces compró José, dice el versículo 20, toda la tierra de Egipto para Faraón. En realidad no es toda, porque aquí nos va a explicar por qué. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Ahí es donde realmente se hace poderoso Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba. Por esto no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hay otro detalle aquí, no solamente los sacerdotes paganos, ¿verdad?, que recibían ración de Faraón, estaban bien y no tenían que vender nada, pero también el pueblo de Israel, obviamente ellos no tomaron posesión en sí en la tierra de Gosén, se las prestaron, pero se las van a prestar por 400 años. Ellos no tenían que pagarle nada a nadie porque el mismo José dice ahí que él los iba a alimentar. Yo voy a proveer para ustedes. Claro que eso solamente les va a durar un poco de tiempo mientras José está vivo, porque después pues las cosas van a cambiar. Cuando se muera este faraón y empiece a venir otros faraones, ya cuando llegue la época del Éxodo, dicen que el faraón que estaba ahí ni siquiera sabía de qué había pasado con José. No tenían idea de que el pueblo hebreo había venido, de cierta forma, a traer bendición a Egipto y los empieza a afligir.
Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Esto de poner la mano debajo del muslo significaba una forma de hacer un juramento, como también Abraham le pidió a Eliezer cuando fue a buscar esposa para su hijo Isaac. Entonces él te dice: te ruego que no me vayas a enterrar en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. En Hebreos nos dice que por fe hizo este juramento también Jacob, sabiendo que iba a regresar, no tanto porque le interesara mucho tal vez estar sepultado allá, sino porque el Señor les había prometido aquella tierra. Él ya tenía una sepultura, tenía la cueva de Macpela, en donde incluso el mismo Jacob va a decir más adelante: yo ya cavé el lugar en donde me van a enterrar, entonces quiero que me lleven allá. Y va a ser una gran cosa el llevar a Jacob allá para enterrarlo, pero es lo que le está pidiendo a José que haga. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Aquí la enfermedad de Jacob obviamente es una enfermedad, no cualquier enfermedad, sino ya se da cuenta José: mi padre está a punto de morir. Es el momento entonces de llevar a mis hijos para que pues, los bendiga. No sabemos qué plan va a tener mi padre con mis 2 hijos. Sus 2 hijos tienen aproximadamente, el mayor probablemente unos 20 años. No son unos niñitos, son unos jovencitos aquí. Y los va a traer delante de su padre. Entonces le dice a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. O sea, estos que son tus hijos, que vienen a ser mis nietos, yo los voy a tomar como si fueran patriarcas. Van a ser mis hijos. Ellos también van a heredar tierra allá. Van a ser tribus que van a heredar tierra allá en Canaán, en la tierra prometida. Dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, ellos van a heredar también de parte de sus hermanos, pero Efraín y Manasés los va a considerar como patriarcas. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de la tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Ahora, aquí en capítulo 48, versículo 8, tenemos un cuadro en donde viene José con sus 2 hijos, que ya su padre ha enfermado, se está muriendo, y está viejo Israel, como nos va a decir aquí, y no hay contradicción en la escritura, porque dice que no veía, pero de repente cuando los vio dijo: ¿quiénes son estos? Bueno, o ve o no ve. Adelante nos va a decir que ya le habían fallado los ojos. No veía bien, literalmente la traducción es que ya no veía muy bien. Entonces, cuando trajo José a sus 2 hijos y los ve Jacob, dice: estos van a ser mis hijos, los voy a tomar como mis hijos. Una cosa bien especial que va a suceder aquí, porque les va a dar una bendición. A cada uno de sus hijos les va a dar una bendición, aunque algunas de las bendiciones parecen como maldiciones, porque pues no son tan buenas palabras las que va a decir Jacob a algunos de sus hijos. Rubén no va a ser el primogénito. Rubén era el primogénito porque fue el primer hijo de Jacob, pero no va a ser el que va a heredar la primogenitura. De hecho, si por ejemplo voltean ustedes a Primera de Crónicas 5, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como violó el lecho de su padre, ustedes saben que cometió incesto con Bila, la concubina de Jacob, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Qué tremendo, ¿no? Pero también lo va a decir aquí más adelante, Jacob se lo va a decir directamente también a Rubén.
pero el primogénito normalmente se le daba doble herencia. Entonces está tomando 2 hijos de José para ser los patriarcas. Y de esa manera está haciendo a José primogénito. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, literalmente, como dije, que no podía ver bien. Y les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y dice, y los tomó a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. O sea, el primogénito de José es Manasés. Entonces se lo toma a su izquierda para que quede en la derecha de su padre, para que el momento de bendecirlo debería poner la mano derecha sobre el primogénito para darle la bendición que le corresponde al primogénito. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, o sea, cruzando los brazos, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y justo antes de dar la bendición dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto esto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Realmente fue una de las tribus más grandes, la tribu de Efraín. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Bueno, el mismo José se daba cuenta que él no era el primogénito, pero pues lo van a hacer el primogénito, de esta manera. Y también su padre no fue en cierta forma el primogénito, porque Esaú nació primero, aunque eran gemelos, uno salió primero que el otro, entonces el primogénito era Esaú, pero al final él se quedó con la bendición. Entonces aquí ya no pudo decir mucho José, porque mi padre también le robó la primogenitura a su hermano, pero porque ya todo venía de parte de Dios. Entonces él se da cuenta y respeta la autoridad de su padre. La bendición de un hombre moribundo era tomada muy, muy en serio en esa época, muy, muy en serio. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Ahí está la promesa de parte de Dios. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahora, no sabemos cómo, la Biblia no nos dice que Jacob haya tenido algún tipo de guerra, no sabemos a qué se está refiriendo. La posesión que él tenía en Siquem la compró en un momento de paz. Y no se está refiriendo aquí a lo que hicieron Leví y Simeón, que fueron a matar a estos hombres en Siquem cuando les habían obligado a que se circuncidaran, y cuando estaban en los mayores dolores los mataron porque su padre reprendió esa acción y la va a reprender aquí ahora también. Lo que sí sabemos es que está esa posesión ahí en donde eventualmente también van a enterrar a José en esa posesión. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y empieza con el mayor. Primero los hijos de Lea, los hijos de las criadas o concubinas, y al final va a terminar con los hijos de Raquel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Y saben qué? Ninguna persona de la tribu de Rubén se destacó nunca en la historia del pueblo de Israel. Simeón y Leví son hermanos. También eran hermanos de Rubén y de Judá, pero parecía que estos dos hacían un equipo. Fueron los que fueron a matar a toda esta gente. No sabemos si
se juntaron incluso también para querer matar a José. Lo que sabemos es que José dejó a Simeón en la cárcel. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa para decirle a sus hijos! Como les dije, hay unas cosas que no son de tanta bendición. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. O sea, no van a andar, como tribus no van a andar juntas. Pero fíjense lo que hace la misericordia de Dios. Yo no creo tanto que se hereden las características, pero vemos, por ejemplo, de la tribu de Leví, vemos a Moisés, que también, bueno, aunque la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, no fue el más manso de la tierra todo el tiempo. A la edad de 40 años era hombre poderoso en palabra y en obra, dice la Biblia, y él incluso vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y al otro día que dos hebreos estaban peleando, le dice al que estaba abusando de su compañero, oye, tranquilos, ustedes son hermanos de raza, ¿por qué se están peleando? Y le dice, el tipo le dice, oye, ¿y a ti quién te ha puesto por juez? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y cuando se da cuenta de eso, Moisés huye al desierto y pasan 40 años. Y en esos 40 años el Señor lo va moldeando y le quita toda esa arrogancia, todo ese ímpetu que tenía, porque el Señor lo necesitaba suave, lo necesitaba manso. Entonces es capaz el Espíritu Santo de moldearnos. ¿Y saben qué, mis amados? Por eso vienen las pruebas a nuestra vida. Por eso vienen las pruebas a nuestra vida. El Señor está produciendo en nosotros virtudes que no se podrían producir a menos que las pruebas vengan. No vienen porque el Señor se está vengando o nos está castigando. Ahora vemos aquí, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y aquí le está dando una bendición a Judá tremenda. Y Judá, como dijimos, fue el que dijo, vamos a vender a José. No sé si puedo ver yo en ese momento a Judá como una buena intención o no. La Biblia no dice. Lo que sí vemos es un cambio en Judá tremendo cuando le dice a su padre, mira, deja ir a Benjamín conmigo. Porque José había dicho, si no traen a su hermano menor, entonces no van a ver mi rostro. Y si no, yo voy a ser el culpable delante de ti. Yo voy a ser el culpable. Y cuando llegan delante de José y José le dice, no, pues que fue Benjamín el que me robó la copa, se va a tener que quedar conmigo. Ustedes váyanse a su casa felices. Judá le dice, yo no puedo hacer eso, por favor, escúchame. Deja que yo me quede como esclavo tuyo. Vemos un cambio radical de Judá. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Podemos ser muy impíos, pero cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y nos convertimos, dice el Señor, todas tus impiedades y injusticias que hiciste antes no van a ser recordadas. En cambio, yo puedo ser una persona muy justa y si me rebelo contra Dios y muero en pecado, todas mis justicias no van a ser recordadas. Aquí qué bueno que hay un cambio en el corazón de Judá y por eso está recibiendo también esta bendición. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Ahora, esta palabra, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, aunque la palabra Silo se puede interpretar de muchas maneras. Los judíos la interpretan como el Mesías. Y lo que ellos están interpretando es que no va a ser quitado el cetro de ellos, el poder de reinar, de tener un rey, hasta que venga el Mesías. Cuando el imperio romano les quitó la capacidad de condenar a muerte, ya ven que para condenar a Jesucristo le tuvieron que pedir permiso a Pilato. Aunque ellos ya lo habían condenado a muerte, el Sanedrín dijo, es digno de muerte, no lo podían nada más matar. Tenían que pedirle permiso al gobierno romano. Ellos dijeron, nos quitaron el cetro, ya. Y ese permiso se los quitaron cuando Jesucristo ya había nacido. Era un bebé todavía, era un niño. Y cuando les quitaron esto, los judíos que leían la palabra, que conocían esta escritura, salieron a la calle echando tierra sobre las cabezas y dijeron, nos falló Dios, porque ya nos quitaron el cetro y no ha venido el Mesías. Bueno, el Mesías ya estaba ahí. El Mesías ya estaba ahí. Interesante profecía aquí. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Y no hay mucho que interpretar aquí, solamente está diciendo esto, está hablando del reino milenial del Señor en donde va a haber mucha abundancia y el cetro que va a estar reinando para siempre en Judá, pues Jesucristo que viene de la tribu de Judá, justamente. Zabulón en puertos de mar habitará,
y será puerto de naves y su límite hasta Sidón. Y Sacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el desierto era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Y todas estas cosas se han cumplido pues en la historia de Israel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad ejércitos lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de aser será substancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Aquí viene la profecía sobre José y la bendición. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Qué tremendo, cómo Jacob ya en este momento le da estos títulos al Señor, ¿verdad? Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y la tribu de Benjamín fue una de las tribus más tremendas. Casi fue aniquilada la tribu de Benjamín por su maldad. Cometieron un mal como Sodoma y Gomorra, y el pueblo de Israel se juntó para pelear contra Benjamín y casi no podían hacer nada contra una sola tribu. Eran fuertísimos, tenían unos gente del ejército, pero súper diestra, difícil de vencer. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Los bendijo, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente del Mambre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad y sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac, a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. Aquí se nos declara que Lea no entró en Egipto, que murió y ya había muerto. No se nos dice cuándo había muerto, pero aquí lo está diciendo ya como un relato que sucedió. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et, y cuando acabó Jacob de dar sus mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Tardaban 40 días en embalsamarlo. El hecho de que lo hayan llorado 70 días es significativo, porque en Egipto se lloraba esa cantidad solamente de días, solamente a personas que eran súper respetadas. Por Faraón solamente le ponían 2 días más, 72 días. Pero una persona que no fuese Faraón, que fuese considerada como una persona de muchísimo respeto, lo lloraban por 70 días. Estamos hablando que no solamente lo están llorando sus hijos y José, sino también los egipcios lo están llorando. Y pasados los días del luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Notemos que no va José directamente con Faraón, porque está guardando luto, y el protocolo en Egipto no permitía que se presentara a nadie de luto delante de Faraón. Entonces tiene que enviar a otra gente para que hable. Y Faraón le manda decir: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón. Una gran compañía, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas.
Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Se me olvidó decir una cosa anteriormente, cuando dije que subieron 70 personas a Egipto, no pensemos que eran 70 personas literalmente. Había muchos siervos que estaban trabajando para Jacob y para sus hijos. Se calcula que tal vez era una cantidad de entre 200 a 300 personas, pero del pueblo de Israel eran 70 personas, de la familia de Jacob, las que subieron. ¿Okay? Entonces aquí también hay una compañía muy grande, entre siervos, ejército que los está acompañando, un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que significa llanto de Egipto, algo así, que está en el otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Hebrón, el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, y después que lo hubo sepultado. Ahora, algunos dicen que se le estaba pasando la mano un poco a Jacob al pedir: pues, llévenme a sepultar allá a mi tierra, porque pues era un gran trabajo, una gran compañía de gente salir ahí, aunque iba embalsamado. Pero yo creo que tenía en cierta forma un propósito Jacob. Y su propósito era que también José viese la tierra de Canaán otra vez. Había salido muy joven de allí cuando tenía 17 años. Y como le había dicho a José, esta tierra la van a heredar tu descendencia, ¿verdad? Entonces, todos los hermanos vuelven a ver ahí la tierra de Canaán cuando llegan a sepultar a Jacob. Y es un símbolo de que esta es la tierra que el Señor nos ha dado. Y es la tierra donde vamos a volver eventualmente. Viendo los hermanos de José, y este es un poquito triste aquí, que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ustedes estaban pensando, mientras mi padre estaba vivo, pues José no podía hacer mucho, pero ahora que ya murió mi padre, y ¿saben qué? La gente sí se vuelve un poquito rara a veces cuando se muere un familiar importante. Dice: a lo mejor ahora sí nos va a dar el pago del mal que hicimos. Qué terrible es vivir con una condenación en el corazón. Qué terrible es vivir pensando: estoy cegando el mal que hice. Los hermanos de José, cuando vieron a José, antes de que supieran que era él, cuando José empezó a acusarlos de que eran espías y todo esto, y no sabían que era José, dijeron: esto nos está viniendo por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Esta culpa la traían cargando por años. Y después de que pasa todo este tiempo, aquí tal vez ya pasaron otros 20 años más, están: ahora sí nos va a llegar lo que no queríamos. Y enviaron a decir a José, ni siquiera se presentan ellos, envían a decir a José: oye, tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba a esta gente. O sea, está llorando José de que, me imagino, de emoción, porque hay sentimientos encontrados de recordar: pues sí, mis hermanos me vendieron, pero pobres, están ellos viviendo con esta condenación en su vida todo el tiempo por el mal que hicieron. Y ahora llegan sus hermanos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Pues José tenía muchos siervos y no necesitaba que sus hermanos fuesen siervos, y tampoco estaba en su interés humillarlos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esto es bien interesante. Les está diciendo: ¿acaso yo me voy a vengar por mi propia mano? De Dios es la venganza, no mía. Dios es el que va a mandar el pago a cada persona. Y es algo que nosotros debemos aprender. No nos podemos vengar ni querer ver sufrir a una persona que nos ha hecho daño. Debemos dejarle eso al Señor y nosotros limpiarnos de toda amargura en nuestro corazón de los daños que la gente nos hace. Y dejar que el Señor lidie con aquella persona. Es más, orar, dice el Señor, debes orar por la persona que te maldice. Debes bendecir a la persona que te está maldiciendo, al que te hace daño. Ora por él, como el Señor oró por nosotros siendo sus enemigos todavía, ¿verdad?
Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. ¡Qué bendición! Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Vemos que José muere un poco más temprano que algunos de sus hermanos, por lo menos. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. O sea, José no pide que se lo lleven inmediatamente allá. Cuando vayan saliendo, más adelante, cuando el Señor ya se los lleve a la tierra prometida, prométanme que me vaya a llevar mis huesos y me van a sepultar allá. Y no lo van a sepultar en la tierra, en la cueva de Macpela, pero lo van a sepultar en el territorio que le hereda Jacob a José en la tierra prometida. Gracias te damos, Señor, por este tremendo libro de Génesis, el principio de tus misericordias, de la creación, de tu amor, de tu plan perfecto, principio del pecado, principio del plan de redención, Señor, y el cumplimiento de tus promesas, como vemos aquí en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de todos los patriarcas, Señor. Te pedimos que estos ejemplos que vemos aquí, Señor, de tu misericordia y de tu amor, los llevemos al corazón para que vivamos con temor y temblor, Señor, y también agradecidos en todo tiempo por tu infinito amor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.